¿Cómo sé yo que Dios está a mi favor en medio de situaciones en las cuales estoy viviendo y que pareciera que Dios se olvidó de mí? Pareciera que Dios me abandonó. ¿Cómo yo puedo tener un argumento sólido? Porque esas son las batallas donde el diablo dice: Dios te abandonó, Dios no te escucha, Dios te dejó. Cuando nosotros estamos empezando a creerle a Dios, vamos a ver milagros. Dios se va a manifestar, pero es ahí en la barrera del temor. Pasar la barrera del temor, veremos los milagros. Amén. Quiero compartirles la segunda parte de la palabra. ¿Se recuerda de la primera? ¿Cómo no olvidarla? Dicen, ¿cierto? Dios nos habló la semana pasada de una manera muy poderosa, maravillosa, en Romanos 8:28 hasta el 32. Y la semana pasada hablé solamente del 28 porque era la base de todo lo que vamos a estar viendo ahora también, que es tan importante porque todo el evangelio, todo Dios se reveló y todo es por amor. Entonces, la base de todo está en el amor. Dios desea que yo pueda amarle, porque amar significa confiar, significa entregarse, significa, cierto, esperar todo del otro. Porque el que ama, esto es lo que espera. No espera que le traicione, no espera que le falle, no espera que lo engañe, porque espera todo lo mejor del otro. El amor es esta manifestación, ¿cierto? Nosotros como seres humanos, quizás en todo nuestro crecimiento hemos sido fracturados en amar. Y por eso es que para nosotros es difícil confiar y confiar en Dios, porque tenemos, ¿cierto?, una fractura en base a amar y tenemos un concepto del amor. Y veíamos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La segunda parte del tema es: confía en Dios, está en control. Debemos confiar, y hablamos del amor, y el amor es confiar. Pero dice: confía en Dios, que está en control de tu vida, en control de tu finanza, en control de tu familia. Él tiene el control. Amén. Y vamos a ver cómo descansar en eso. En el versículo 28, ¿cierto?, nos dice: y sabemos, estamos ciertos, claro, que los que aman a Dios, Pablo tiene esa seguridad completa, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito. Aquí habla de su propósito, no de nuestro propósito, sino del propósito de Dios. Y dice: porque el 29, y a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Aquí está. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta que el apóstol hace, ¿cierto?, después de varias aseveraciones que tiene como fundamento, ¿cierto?, como bases en las cuales nosotros podemos tener una respuesta clara, una respuesta lógica, que Dios está a nuestro favor. ¿Cómo sé yo que Dios está a mi favor en medio de situaciones en las cuales estoy viviendo y que pareciera que Dios se olvidó de mí? Pareciera que Dios me abandonó. ¿Cómo yo puedo tener un argumento sólido? Porque esas son las batallas donde el diablo dice: Dios te abandonó, Dios no te escucha, Dios te dejó. Y empieza a meter todos estos pensamientos, ¿cierto?, que son los que van a formar una base de incredulidad. Ahí está después la fortaleza de la incredulidad. En nuestra mente después la palabra empieza a rebotar. ¿Por qué? Porque ya hemos creído que Dios
no tiene control, que Dios se olvidó de nosotros. Entonces tenemos un montón de argumentos que el diablo, por lo que estamos viviendo, nos hace creer. Pero Dios nos deja a nosotros, por eso dice que nuestras almas son poderosas para derribar fortalezas y para, cierto, derribar muros que pueden estar en nuestra mente, porque ahí es donde está el impedimento de que tú tengas tus milagros. El impedimento está dentro de nosotros. No está en que el enemigo lo pueda impedir, está en que yo no pueda recibirlo, creerlo, cierto, mascarlo para que eso se vuelva una verdad y se vuelva poder en nosotros. ¿Está conmigo? Eso tiene que meterse en nosotros y debe ser una verdad aunque tú no veas nada, aunque todas las cosas sean adversas. Yo puedo decirte, tienes que creer que Dios te ama, pero estás viendo todo lo contrario. Dios nos va a dejar argumentos en los cuales aún estás viviendo una adversidad. Chocaron, quizás ni siquiera tuviste la culpa. Tú ibas pasando bien, ibas pasando con cierto bien la señalética, pero alguien pasó faltando todo y te chocó. Y tú dices, tuve una pérdida. ¿Y cómo Dios? Si Dios guarda mis cosas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no me avisó? ¿Por qué Dios no detuvo? Y comenzamos a tener un montón de cuestionamientos. Vamos a ver que lo que está diciendo aquí, que todas las cosas nos ayudarán a bien. Amén. Porque hay cosas en las cuales dice, pero si Dios tiene el control, ¿por qué Dios no detuvo eso? Vamos a aprender varias cosas en las cuales ahí empiezan. Por eso Pablo hace preguntas, porque nosotros nos hacemos preguntas con Dios. Amén. Y él aquí nos deja dos preguntas en las cuales nos ayudan a entender que Dios tiene el control de todo. Y ayer en la mañana oraba y le decía, Señor, qué tranquilidad me da saber que tienes en tus manos todo, los reinos, los tronos, los dominios. Nada se escapa de ti. Tú controlas todo. Nada, dice que aún las hojas de los árboles no se mueven, sino es porque es su poder y su voluntad. Y le dice, y además dice que los cabellos de mi cabeza los tienes todos contados. Qué tranquilidad me da, porque sé que tienes el control de todo y eso me da seguridad y protección. Amén. Porque Dios puede permitir o no permitir, pero siempre hará algo provechoso con cualquiera de las cosas. Y lo que pareciera que en perjuicio va a redundar en un gran beneficio. Porque Dios sabe revertir las cosas y tiene poder para revertir lo que puede haber sido una ruina en una gran bendición. Amén. Síguenos y escucha la palabra completa en nuestro canal de YouTube, MDV Talca.